buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, hermanos en la fe y público en general, que miércoles a miércoles se unen en esta plataforma de YouTube, donde buscamos compartir mensajes para animar tu fe, para mostrar un cristianismo que de veras vale la pena vivir. Porque al vivir nosotros bien ese cristianismo, estamos siendo inspiradores de vida para otros. Así que buenas noches y hoy hablaremos del fluir de Dios por su Espíritu. Hay un fluir que se llama el fluir del Espíritu. Siempre en todos los tiempos Dios lo ha mantenido y para ello ha usado a personas y lo podemos constatar a través de los tiempos. Dios usó personas sensibles a Dios y en cada hora sabemos que Dios manifestó lo que era necesario para esa hora. Nosotros podemos impedir ese mover de Dios, ese fluir del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que volviera a pasar lo que pasó en ese tiempo. Y lo del pasado pertenece al pasado. Ese no es el plan divino. Martín Lutero fue para el tiempo que vivió. La señora Guyon fue para su época. Juan Wesley también fue para su época. Cada uno de ellos fueron piezas importantes para Dios, para la iglesia, para el cristianismo, porque transmitieron cosas maravillosas de Dios, revelaciones inspiradoras, ¿ya? Y todos nosotros hemos recibido un gran legado de bendición por lo que ellos se atrevieron a vivir. Pero como está escrito, Dios sigue avanzando. Leemos en la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, Dios no para, Dios sigue avanzando, trayendo nuevas y más maravillosas revelaciones. El libro de Hechos es un libro progresivo. En el capítulo 8 Jesús ya había ido a Samaria. No fuimos llamados a regresar a Jerusalén, sino somos llamados a ir a los confines de la tierra. Debemos de avanzar. Por ello fue que ellos llegaron a Roma. Y en este libro todavía se habla del tiempo y se podía ser judío y cristiano a la vez. Pero ya en el libro de Hebreos ya no se puede ser ambas cosas. Podemos decir que el mensaje y pensamiento de este libro es que debemos avanzar en el fluir del Espíritu Santo. Y esto es tan serio que después de que Jesús estableció su reino, donde Él mismo nos gobierna, Dios Padre permitió la destrucción de Jerusalén, poniendo fin así a los sacrificios del templo, porque ya no era necesario más sacrificio para limpiar el pecado. Nosotros, por lo tanto, no debemos seguir a personas, sino debemos estar conectados en comunión con Dios para seguir el mover del Espíritu, ese fluir divino. Donde el fluir de Dios vaya, nosotros debemos de ir. El libro de Hebreos desecha por completo la religión judía. Dice que por lo perfecto que había venido y era Jesús, todo lo demás quedaba atrás. Y ahora solo era el mover del Espíritu Santo, guiando, revelando, llevando la directriz de este cristianismo. ¿Ok? El tiempo que la iglesia tiene después de Jesús, el Espíritu Santo ha estado moviéndose y actuando sin detenerse. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos no termina en el capítulo 28. Tu vida puede seguir siendo o escribiendo el libro de Hechos capítulo 29. La madre de Salomón tuvo hijos, uno de los cuales es la continuación de la línea del Espíritu Santo. Nosotros heredamos toda la gracia de nuestros padres y antepasados. Recibimos un legado espiritual, pero no podemos quedarnos en ello. La autoridad del Espíritu nos toma nuestra vida para seguir llevándonos a más y a más a más. Por eso es delicado no responder a este fluir de su Espíritu. Martín Lutero tenía un diseño para él y le tocó vivir cosas maravillosas y asombrosas que Dios le dio a él para dar.
Pero el fluir del Espíritu Santo de hoy tenemos que verlo fluir en lo que es para esta hora. No podemos estar viendo para atrás. El Espíritu usa a personas y luego Él sigue el fluir de Dios y las personas quedan atrás. De ahí que debemos estar metidos en el fluir del Espíritu, aprendiendo cada día a depender más y más de Él. A hacer cada uno, imagínense que cada creyente hiciéramos el pedacito que nos toca, guiados por el Espíritu Santo, el mundo ya hubiera sido alcanzado. T.L. Osborne en el año 90 decía en uno de sus libros, y este hombre llenó estadios y tuvo un mover de Dios poderoso, y este hombre decía, si cada creyente que fuera tocado a la semana ya estuviera transmitiendo el Evangelio y tocando a alguien, en solo, y en ese tiempo 6,000 billones de, de millones de personas hubieran sido tocados en solo 33 años. Y eso era curioso porque pues se refiere a la edad de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de funcionar en el servicio a Dios en la manera que el Espíritu Santo nos guíe, ¿ya? El cuerpo de Cristo funcionando así, imagínense que no podríamos transmitir un evangelio poderoso, sencillo pero poderoso. La iglesia debe seguir esa guía del Espíritu. Donde Él se mueva, la iglesia debe actuar, porque el Espíritu va delante de nosotros, ¿ya? Y no somos nosotros los que debemos decirle a Él qué tiene que hacer, ¿ya? No, a veces en nuestras oraciones de grupo, lo que la oración está pretendiendo pareciera ser es decirle al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer, y eso, perdonen, pero no funciona así. Somos nosotros los que debemos de recibir de Él esas instrucciones. Nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras palabras deben de estar actualizadas a ese mover del Espíritu Santo, a ese fluir que Dios tiene. Y entonces ese evangelio será de veras maravilloso. Como el de Jesús, recuérdese que Él dijo, si usted cree en mí, le va a tocar hacer las mismas obras que yo hice, y usted hará aún mayores. ¿Por qué? Porque es el fluir del Espíritu el que cada día está tomando más ventaja, trayendo más revelación, levantando nuestra vida a una dimensión de veras poderosa. Recuérdese que está escrito, como usted es creyente, entonces a usted le deben de seguir señales, prodigios, maravillas y milagros. No las tenemos que buscar. Donde usted camine con el Evangelio que lo mueve el Espíritu Santo, van a comenzar a pasar cosas sobrenaturales, que es la herencia de los hijos de Dios. Y entonces, pasando cosas sobrenaturales en su decir, en su actuar. Yo acabo de regresar de una viaje a Estados Unidos y tuve 5 conferencias y podíamos ver cómo el Espíritu Santo estaba dando. Incluso 2 días era la misma conferencia, pero no era la misma. Porque el tema sí era el mismo, pero era un fluir diferente en las conferencias. Y sabe una cosa, pues la gente fue revolucionada, podría decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos buscando eso. No pretendemos ya saberlo. No pretendemos qué es lo que la gente necesita oír. No, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que conoce las personas que Él mismo va a llevar a la reunión. Entonces, como yo, que voy a ser el que va a hablar en la reunión, voy a pretender saber qué necesitan ellos oír si yo no puedo escudriñar sus corazones? Pero el Espíritu Santo de Dios sí hace eso, escudriña, conoce la intención del corazón, conoce el enredo en el cual estoy, conoce las consecuencias de mis decisiones equivocadas, conoce lo que sueño y anhelo, conoce los dones y talentos, conoce mis necedades, mi pecado, conoce todo. Entonces, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para venir en ese fluir que Él encuentra con libertad en el creyente, va a dar respuesta a las personas?
y viene a memoria compartir esto. Algún día estaba en una universidad y un maestro dijo que no podía ir a la conferencia, y el rector le dijo: es obligación, así que lo espero en el auditorio, y me llevó al auditorio. Entonces ahí comenzamos a compartir ese tema que estábamos diciendo, pero como le repito, nunca es el mismo. Siempre salen cosas nuevas, cosas que yo ni siquiera tenía planeado o conocía que iba a decir. Y fue bien especial, fue una enseñanza maravillosa para mí y para gente que andaba conmigo, porque el maestro, que no quería ir porque tenía mucho trabajo y que el rector le dijo: es obligación, tiene que estar ahí lo espero. Pues cuando yo comencé a orar, que terminé la conferencia, siempre decimos: si hay alguien que necesita un milagro, pues, ¿pero por qué? Porque señales, prodigios, maravillas y milagros te van a acompañar. No los tenés que buscar. Yo solo extiendo mi mano, oro por la persona, y Dios, que conoce su necesidad y que pagó el precio. Usted y yo no pagamos precio por nadie, pero Él sí. Entonces no quiere que se desperdicie ese sufrimiento y quiere dar respuesta a cada corazón. Y entonces, volviendo al punto que quería tratar de este maestro, cuando yo comencé a orar por la gente, iba orando por 10, póngase, habían tal vez 500 personas ahí. Entonces viene y se mete atrás de la persona que yo tengo parado frente a mí orando, y me dice: señor, mire, yo le tengo que decir algo. Le dije: perdóneme, estoy orando, ahorita lo atiendo. Y fue peor: no, pero es que le tengo que hablar. El amigo que andaba conmigo se da la vuelta, hasta le bajó la mano, porque el tipo así, ¿verdad?, le bajó la mano. Y entonces yo digo: mejor paro, porque este señor pues no ha entendido, ¿verdad?, que hay que tener respeto y reverencia cuando estás orando por alguien. Entonces le digo a la persona que tenía tomada de las manos para oración: ¿me permite? ¿Qué es lo que le pasa?, le digo. Y el hombre me dice esto: no, es que cuando usted dijo que usted un día corrió a pedirle perdón a su hijo, eso es exactamente lo que yo siento que tengo que hacer. Así funciona esto. Y le digo yo nunca dije eso este día, porque nunca lo he hecho. ¿Qué le pasa?, me dijo. Y el amigo que me ayudaba, que había estado conmigo, viajaba conmigo, se da la vuelta y le dice: mire, mi estimado, el Señor no dijo nada de eso, su hijo, porque yo conozco y he estado en no sé cuántas conferencias y hoy no lo dijo. Y en eso el Señor dice: ay, ¿ustedes qué les pasa si yo lo oí? Cuando Él dice esto, el Espíritu de Dios, porque el fluir es del Espíritu, me dice: cállese la boca. ¿Usted cree que yo no puedo hacer que alguien oiga algo sabiendo que eso es lo que necesita para que corra, en este caso, a pedir perdón al hijo? Y eso es lo que va a iniciar una relación de él conmigo. Y yo dije: ay, sí, Señor, perdón. Pero yo le digo: sí, eso tiene que hacer, vaya con su hijo. Y el hombre da la vuelta y se va corriendo. Entonces, es el fluir de Dios el que tiene que guiar cada reunión. Es el Espíritu Santo el que puede y debe comenzar a producir. Nosotros solo somos instrumentos que anhelamos que Él se mueva, que deseamos de todo corazón que más personas sean tocadas. Y entonces estamos en unidad con lo que Dios quiere y con lo que Dios siente. Entonces el fluir de Dios va a ser de veras sabroso, maravilloso y sobre todo sencillo y fácil, porque lo de Dios no es complicado. Nosotros somos los complicados, nosotros somos los que creemos que esto cuesta, pero no es así, porque ya no es que usted lo haga, es el Espíritu Santo en nosotros moviéndolo a hacer, como este ejemplo que le di, ¿ya? El Espíritu Santo hizo que esta persona oyera algo. Entonces, ¿qué puedo yo decir de que lo que yo digo es valioso? No, perdóneme, no funciona así. Es el Espíritu Santo de Dios el que fue y se quedó encargado de ayudar a cada creyente, como ayudó a Jesús cuando Él caminó aquí. Jesús hablaba y el Espíritu Santo provocaba el milagro. ¿Eh? Lázaro, sal fuera, fueron palabras de Jesús, pero el Espíritu Santo dentro de la tumba tocó a Lázaro y le resucitó, ¿ya? Entonces, usted y yo solo somos instrumentos en la mano de Dios, vasos de barro, donde el verdadero tesoro es Él en nosotros. Y si tenemos a Cristo Jesús en nosotros, y si tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces comenzamos a pensar
como Cristo piensa, comenzamos a actuar como Él lo haría, ¿ya? Sin espaviando, sin hacer que la gente nos vea a nosotros, porque no se trata de eso. Nadie en esta tierra, para mí, se lo digo de esta forma, es especial. El único especial sigue siendo Dios. El especial fue Jesús que murió por usted y por mí. Y el especial en esta hora es el Espíritu Santo que nos ayuda. Recuérdese que el Espíritu Santo dice que nos recordará al oído las palabras que Jesús compartió. El Espíritu Santo nos enseña, ilumina nuestro caminar, nos abre el entendimiento, nos revela su palabra al corazón, nos da el poder, derrama su amor en nosotros. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo fue el que guió a Jesús, si Jesús, siendo santo, conociendo el plan, siendo el Hijo de Dios, necesitó esa dependencia del Espíritu Santo, imagínense cómo usted y yo no vamos a necesitar ese mover del Espíritu Santo en nosotros, ese dejarnos llevar por Él. Debemos buscar dependencia del Espíritu. Y quiero terminar esta noche con esto. A veces pregunto en los seminarios, ¿cuál creen que fue el éxito de Jesús? Imagínense cuántas respuestas va. El poder que manejaba, el amor con el que se movió, la compasión, la gracia sobre él, estar conectado con el Padre, bueno, y yo digo, no, yo he entendido que siendo él santo, nunca habiendo pecado, estaba lleno del poder de Dios, conocía el plan perfecto, imagínense, no pecó, como dije, santo. Una persona así podía darse el lujo de confiar en él, si mire todas sus características, pero Jesús nunca confió en él, teniendo todo para hacerlo. ¿Por qué? Porque nos quería enseñar. Si él no confió en él, imagínense nosotros cuando confiamos en nosotros, estamos paralizando el plan, o abortándolo o desviándolo, que es peor, ¿ya? ¿Qué dijo Jesús? Lo que veo que mi Padre hace, eso hago. Lo que oigo que mi Padre dice, eso digo. Imagínense que su vida como creyente tuviera esa declaración, ¿ya? No, yo hago lo que Dios me dice, yo hago lo que digo, lo que oigo que Él quiere que yo diga. Pablo lo dijo de otra forma y digo, ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo el que vive en mí, y aún lo que vivo, lo vi en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces aprendamos, por favor, a esa mayor dependencia para que el fluir de Dios de esta hora, en este tiempo, comience a manifestarse, porque Él puede usar personas comunes y corrientes como las personas que se dispusieron a ser usadas y a obedecer a Dios y marcaron diferencias y trajeron revelaciones e hicieron que la iglesia tomara ventaja y se les abriera puertas y un camino poderoso de gloria. ¿Okay? Padre, te damos gracias porque de veras que en todo tiempo has fluido por tu Espíritu y este tiempo no es diferente. Estás listo para moverte con poder para manifestar en cada creyente señales, prodigios, maravillas y milagros, y de esa forma fácil, por el poder de tu Espíritu Santo y guiado por Él, es que vamos a seguir extendiendo tu reino aquí en esta tierra. Y no debemos olvidar que somos los encargados de preservar tu victoria de la cruz. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga.